Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva. Estoy diciendo mirada, visión amplia, leyendo entre líneas. Y entre los temas que hoy quería poner sobre la mesa, quería que me comentases cómo estás viendo esa OTAN, ese Stoltenberg diciendo que se va a perimetrar, que se va a medir cada perímetro. Lo piden los aliados por esos mercenarios de Wagner en Bielorrusia, al tiempo que llega la detención de Surovikin y el Putin que sale reforzado, no sale reforzado. ¿Cómo estamos? Bueno, más que aliados, los aliados de la OTAN, los súbditos de la OTAN, podríamos decir, ¿no? Porque esto es como cuando nos dicen, no, es que la sociedad está reclamando una reforma, y dicen, no, la están reclamando ustedes, que son las que la están llevando a cabo, ¿no? Todo esto es consecuencia de una serie de elementos que ya se ponen de manifiesto en un informe que suelo citar mucho de la RAND Corporation del año 2019, RAND Corporation, que es uno de los think tanks más importantes, ¿no?, del complejo militar industrial de Estados Unidos y por ende de la OTAN, y ahí pues lo que se plantea es que había que establecer pues un cordón sanitario nuclear, ¿no?, alrededor de Rusia. Todo el tema de la guerra de Ucrania se enmarca un poco en este proceso. Ya no es solo que las repúblicas del Donbass solicitaran ayuda a Putin, sino que Putin quiere alejar lo máximo posible de su frontera a los países OTAN. En esa estrategia también se enmarca por parte de Rusia una estrategia defensiva, no olvidemos. Hay que coger un mapa y ver cómo realmente la OTAN se ha ido posicionando desde que la Unión Soviética acabó y se violó también ese pacto con Gorbachev para que de alguna manera pues no hubiera armamento nuclear alrededor de Rusia. Y entonces, bueno, pues Rusia lo que ha decidido es dar un paso hacia adelante y colocar ese armamento nuclear en Bielorrusia, aprovechar la crisis de Wagner para poner ahí también a buena parte de esos contratistas, no solo para que protejan bueno, pues ese arsenal nuclear ruso, sino también para proteger al presidente de Bielorrusia de un posible golpe de Estado, que ya hay algunos rumores en el servicio de inteligencia de Bielorrusia que dicen que la OTAN podría estar también preparando un golpe de Estado. La detención que comenta se enmarca en algo que también avanzamos hace unos días, y es que Putin va a aprovechar para hacer algún tipo de limpia, de purga. Ahora ya sabe quiénes están con él y quiénes no están con él. Antes podía tener ciertas dudas, pero realmente al dejar que Wagner se acercara tanto, lo que propició fue que cada uno pues se retratara y entonces ya Putin sabe lo que tiene que hacer. Yo sigo pensando que sale reforzado porque aunque es verdad que un supuesto intento, aunque solo sea supuesto intento de golpe de Estado, evidentemente no te hace parecer fuerte, pero la manera en la que él en 24 o 48 horas lo ha solventado me parece que sí que da una sensación de fortaleza y sobre todo vende una imagen al resto del mundo que no tiene por qué ser cierta, pero vende una imagen de cierta magnanimidad, ¿no? Lo cual pues no deja de ser también curioso, ¿no? Porque claro, si la imagen que quiere vender la OTAN es que Putin es un agresor y Putin lo que hace con Prigozhin es no cargárselo, no meterlo en la cárcel, en buena medida seguramente, porque lo que ha hecho Prigozhin contaba, si no con la voluntad, si con el conocimiento del propio Putin. Por otra parte, un Xi Jinping que lo que dice es que hay que abrir fronteras. Bueno, pues hay una guerra por el relato. La OTAN intenta no quedar como agresor y ahora pues se defiende diciendo que va a haber un cordón o que va a haber determinadas actuaciones alrededor de Bielorrusia. No olvidemos que seguimos todavía inmersos en ejercicios militares de la OTAN. Y bueno, pues es muy curioso lo que dice Stoltenberg, sobre todo un Stoltenberg que está ya en rampa de salida. Veremos finalmente cuál es la posición del próximo secretario general o secretaria general y si es la elegida una persona de uno de los países del este, pues seguiremos teniendo ahí un polvorín importante, ¿no? Ni a la OTAN le interesa que esto termine, ni a Ucrania le interesa que esto termine, a Rusia seguramente de momento tampoco. Y Europa pues está metida de cabeza en un conflicto que no tiene nada que ver con ella y al que va a ayudar seguramente pues iniciando ese tratado de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Y en la cumbre de la OTAN, que se celebrará en un par de semanas, pues lo más posible es que Stoltenberg haga algún guiño a Ucrania, pero que no se inicie tampoco el proceso de adhesión, en este caso a la OTAN de Ucrania, porque todos saben, todos los que están sentados en la mesa, excepto Zelensky, a lo mejor saben que esto es un escenario que no se puede plantear, ¿no, Eva? Bueno, veremos a ver semanas intensas en esta cuenta atrás a esa cumbre de la OTAN y lo que está por venir, esa magnanimidad de Putin. Bueno, magnanimidad que vende. Eso, Ojo, eso quiero decir. Claro. Otra cosa es que luego el hombre sea un killer, evidentemente, ¿no? Pero de cara, ¿no?, a la opinión pública dicen, bueno, todo el mundo está preguntando por qué no ha ejecutado a este tipo, por qué no le ha metido 20 años en la cárcel, ¿no? Veremos lo que sucede en el futuro con Prigozhin, pero desde luego que no está pasando Putin a la historia en estos momentos por ser el agresor que algunos pintan, y yo creo que hay aquí una batalla de propaganda importante y que Putin también está utilizando, ¿no?
Bueno, más allá de esa batalla de propaganda y mirando otras cuestiones, esta sí que nos pilla más de cerca porque hemos visto además esta semana ese plan que ha presentado España, que tiene que revisar la Unión Europea, ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en un momento en el que además estamos pendientes de efectivamente lo que ese plan energético del Gobierno va a provocar y no sé si va a favorecer, si pone en peligro la industria española ese plan energético. ¿Cuál es el escenario? Bueno, lo primero que hay que decir es que es un absoluto despropósito presentar un plan estratégico, en este caso en materia energética, cuando estamos a las puertas de unas elecciones generales. Es decir, si no lo has presentado ya, si lo tenías que haber presentado, si ya ibas tarde, como era el caso, y tienes que preparar una actualización de ese plan, bueno, lo normal sería esperar a configurar un nuevo gobierno, presentar un proyecto para ser debatido, para ser acordado en el Parlamento, con la colaboración de técnicos, del sector, de forma que cumpla la función que tiene este tipo de planes, que es determinar unas líneas básicas de actuación para, en este caso, asegurar ese suministro de energía a un coste asequible, no nos olvidemos de esto, y garantizando que no habrá apagones. Hubo ya un comité de expertos en el año 2017 que entregó un informe al entonces ministro Álvaro Nadal, donde se hizo precisamente este trabajo, un trabajo que el Gobierno no ha querido ver ni en pintura, a pesar de que planteaba una importante extensión y de la capacidad de energías renovables. Y es aquí donde fracasa esta estrategia, ¿no? Porque las previsiones que incluye el Gobierno son profundamente irreales, sobre todo en materia de almacenamiento de energía. Yo lo voy a intentar explicar de forma sencilla porque realmente es más simple de lo que parece. La mal llamada transición ecológica, digo mal llamada porque no tiene nada que ver con la ecología esto, elude problemas graves del sistema español debido a la sobrecapacidad del sistema eléctrico, que se resume en una sencilla idea. Hay muchísima más capacidad de generación de electricidad que demanda. Se prevé que para 2030 pueda haber el triple de capacidad que de demanda. ¿Y por qué sucede esto? Porque al no ser posible el almacenamiento de energía con la tecnología actual, al menos de forma masiva, a un coste asequible, las renovables tienen que tener energías de respaldo para evitar los apagones. Que en España, ¿qué energías de respaldo tenemos? Pues la nuclear y el gas, una vez que el carbón pues, ha sido expulsado por el cierre de las centrales térmicas. En otros países europeos se utiliza el carbón, por ejemplo, Alemania es la primera fuente de energía eléctrica, ¿no? Por supuesto, fuera de la Unión Europea, India, China siguen utilizando hidrocarburos, ¿no? Claro, esta es la única forma de asegurar que no se interrumpirá el suministro cuando los paneles solares, cuando los molinos de viento no estén vertiendo energía a la red. Luego hay un problema de la propia red, de la infraestructura, de la red de los nodos también, de transporte de energía por la red, porque puede, por ejemplo, hacer mucho viento en un determinado lugar, en un determinado parque eólico, pero en otro no. Y la red no está capacitada para gestionar esto de forma eficiente, ¿no? Claro, y entonces, ¿qué nos propone el Gobierno? Dicen, no, hay que ampliar la presencia de renovables, instalando más capacidad hasta cubrir el 80% de la demanda eléctrica, al mismo tiempo que reducimos la capacidad de generación nuclear y mantenemos el gas. Eso es lo que ha dicho el Gobierno. Entonces, evidentemente, es un suicidio que se masquilla o que se oculta diciendo que va a haber un desarrollo de tecnología de almacenamiento que va a ser tan importante que va más que duplicar la capacidad actual. Esto se llama tecnooptimismo. Es considerar que en los próximos 4 o 5 años va a haber una revolución absoluta en el mercado de almacenamiento, que además va a hundir los costes y que va a permitir duplicar la capacidad de almacenamiento, ¿no? Esto es como cuando Hacienda truca las cifras de ingresos o de gastos, para así decir que va a tener el déficit público controlado, ¿no? Y esta falsificación tiene otra clave, que es que en realidad la única forma de mantener el modelo de mix energético que plantea el Gobierno es reduciendo la demanda eléctrica. Fíjate, están diciendo las empresas, hay que electrificarlo todo. Está diciendo el Gobierno, todo tiene que ser eléctrico, empezando por los coches y acabando con las calefacciones. Esto es falso, porque ellos mismos saben que el sistema energético no está preparado para ello. Es un gran fraude que vamos a sufrir en nuestras carnes los hogares, las empresas que no sean capaces de adaptarse a este mundo decrecentista que nos quieren imponer mediante el engaño y la manipulación. Nos dicen que va a haber una inversión de 300.000 millones de euros, de los cuales el 85% va a salir del sector privado. Y esta mañana ya, a primera hora, ya han salido patronales del sector a pedir un marco retributivo estable, que esto en cristiano lo que quiere decir es que los burócratas les garanticen una rentabilidad mínima por sus inversiones. Y este es el gran problema. Este es el gran elefante en la habitación que nadie quiere ver. Porque se está creando un sistema en el cual no hay competencia, no hay búsqueda de rentabilidad si no es con dinero público, con regulaciones a medida. ¿Por qué no se deja a las diferentes tecnologías y empresas que compitan para ver quién es más eficiente? Porque entonces, seguramente, haríamos como hacen otros países, emplear más hidrocarburos y complementarlos con renovables, porque las renovables son estupendas para complementar.
pero no para tenerlas como energía primaria jugando a la ruleta rusa con un sistema energético diseñado por burócratas y empresarios o empresarios verdes, resilientes y sostenibles siempre y cuando sea con el dinero de los demás, Eva. Mirando, lo de mirar el dinero de los demás siempre es diferente. Hablando de ese dinero, pensiones, Escrivá, ¿cómo paga la extra del verano mirando la deuda? Bueno, lo de Escrivá también es de aurora boreal, porque es que si fuera otro, vale, Eva, pues yo me lo creería, pero es que Escrivá viene de BBVA, viene a trabajar en el Banco Internacional de Pagos, es decir, Escrivá no es Yolanda Díaz, ¿no? Entonces, cuando se jacta este tipo de que la Seguridad Social va a pagar la extra de verano a los pensionistas, que junto con la pensión mensual están sumando aproximadamente un desembolso de 24.000 millones de euros, y se jacta y nos dice que ese pago se afronta puntualmente gracias a una institución extraordinaria, dice él, que hemos de valorar y cuidar, que es el sistema público de pensiones. Oiga, es ese mismo sistema de pensiones que acumula una deuda de más de 100.000 millones de euros que se ha duplicado desde que usted está al frente del ministerio, y es que hay que tener muy poca vergüenza, para no decir la verdad, es que esa paga extra se abona mediante un préstamo que concede el Ministerio de Trabajo con un dinero que procede de la emisión de deuda pública. En España se pagan las pensiones con deuda pública porque las cotizaciones sociales no alcanzan. Se está planteando la posibilidad a medio plazo de crear un nuevo impuesto para pagar las pensiones. Bueno, a mí esto me parecería por lo menos más transparente, porque es que el hecho de pagarse las pensiones con deuda pública en un país que nos dicen que está creciendo un 2, un 3, un 4, un 5%, esto sí que es insostenible. Hay un problema también aquí de base, de media, y quiero recalcarlo, de media, para que nadie se enfade. Por cada euro cotizado, el pensionista recibe 1,6 euros de pensión. Evidentemente, algunos se ven penalizados y otros beneficiados. ¿Quiénes son los perjudicados? Pues los que llevan más tiempo trabajando, los que tienen una larga carrera laboral, los que llevan toda la vida partiéndose el lomo, pagando cotizaciones sociales como burros, ellos, sus empresas. La cotización social es un impuesto por trabajar. Claro, ¿esto quiere decir que las pensiones son elevadas en España? No. Lo que quiere decir es que en la actualidad el sistema, de forma global, está dando más dinero a los jubilados del que estos cotizaron. ¿Esto implica que tengan alguna culpa estos jubilados? Evidentemente no. ¿Quién tiene la culpa? Bueno, el señor Escrivá y los que le han precedido, quienes han diseñado, quienes han mantenido, quienes han parcheado un sistema que solo les ha importado para comprar votos, y estos son los mismos que nos dicen que lo van a reformar. Si estos señores tuvieran interés en la sostenibilidad de la seguridad social, lo primero que tenían que hacer es reducir el gasto político, reducir duplicidades en administraciones, aplicar un plan integral que racionalice el gasto y a partir de ahí ver qué sistema de asistencia social nos podemos permitir. ¿Por qué no se hace esto? Porque esto no aporta votos. Es mucho mejor decirle a los pensionistas que les vas a subir las pensiones un 8,5% y luego convocar elecciones y emitir deuda para sostener un sistema de reparto que es insostenible por definición, que es un sistema como el que tenía Bernard Madoff en Estados Unidos, un sistema de estafa piramidal y que solo sigue funcionando gracias a que hay emisiones del Tesoro Público. Entonces, plantear que este sistema es resistente y que lo estamos cuidando, no me parece un insulto a la inteligencia de todos los españoles. A lo mejor es que piensa el señor Escrivá que somos tontos. Bueno, pues yo creo que a lo mejor en esto pues empieza a llevar razón también el señor Escrivá.